se encuentra con nosotros Cristian Castillo, él es presidente del Comité de Simplificación de Trámites del Sector Público, y con él hablaremos de una noción que hemos visto ser partícipe de la discusión pública durante los últimos años y concretamente durante las últimas semanas y meses: la disminución del gasto público, la optimización del gasto público. ¿De qué se trata y cómo se espera conseguir los resultados proyectados? Pues bueno, lo hablamos con el presidente del Comité de Simplificación de Trámites. Cristian Castillo, analista político. Cristian Castillo, muy buenos días. El presidente del Comité de Simplificación de Trámites, ¿hace trámites? Buenos días, Francisco. Mi cargo es consejero de gobierno. Fernando. Hay un equipo de tarea que el presidente dispuso para hacer que las iniciativas de simplificación de trámites sean más ágiles, sean más rápidas, y el año pasado simplificamos 400 trámites. Y yo hago trámites, en efecto, yo personalmente voy y me hago las colas, todas las que haya que hacer para verificar que en efecto está funcionando como le dicen al presidente que funciona. La mitad de las veces me llevo buenas sorpresas, las otras veces no tanto, y por eso es que estamos como equipo de tarea. Insisto, mi cargo es consejero de gobierno, y lo que el presidente me ha dispuesto, entre otras múltiples tareas, es que simplifique trámites, pero también que mejore la calidad de la eficiencia del gasto y que mejore la calidad del diseño institucional del Estado, y eso que queríamos contar a la ciudadanía el día de hoy. Decía, a veces cuando voy a hacer trámites, en algunos funcionan bien, en otros no tanto. Eso también le pasa a la ciudadanía. A veces nos pegamos chascos horribles cuando queremos hacer trámites públicos. ¿Qué pasa con esos que no tanto, con esos que no funcionan adecuadamente? ¿Qué tan rápido se puede corregir ese tipo de situaciones? El año pasado simplificamos 400 trámites de 50 entidades públicas. Eso hizo que 8 millones de ciudadanos dejen de acudir a una ventanilla y puedan hacer sus trámites desde la comodidad de su casa. Por ejemplo, el sistema de educación ya no hay matrícula año a año, sino que si su niño pasa del segundo o tercer año, está matriculado automáticamente, y si es que necesita cambiarle de escuela porque se cambió de barrio, de ciudad, lo hace en línea. Fíjese que el año pasado, solamente en este periodo en la costa, 143,000 niños ingresaron al sistema público, y 100,000 padres de familia hicieron el trámite en línea. De estos tenemos muchísimos ejemplos. Lo que nos interesa posicionar, no obstante, el día de hoy a los ciudadanos, a los compañeros que nos miran, es que dentro de la constante reclamo que hacen los sectores de oposición sobre las iniciativas que estamos emprendiendo para reconstruir las zonas afectadas por los terremotos, nos han insistido en que nosotros tendríamos que tener ahorros significativos, y nosotros necesitamos informar a la ciudadanía que ya llevamos 2 años de políticas de eficiencia en el gasto, y que no es que ahora se nos ha ocurrido, y no es que porque alguien nos dice vamos a empezar a hacerlo, y más importante es que no hemos hecho, es que hemos hecho desde hace 2 años. El año pasado ya generamos un ahorro de más de $500 millones en el gasto corriente, en el gasto en el día a día, ¿no? Entre sueldos, entre combustibles, entre servicios básicos que se pagan, y para este año esperamos $969 millones de ahorro solo en esta materia. Esto es importante que la ciudadanía sepa. Por supuesto. Ahora, se habla muchísimo, es decir, usted decía, la oposición constantemente está pidiendo que exista una optimización, una mejor optimización del gasto público, y se concentra en ámbitos específicos. Dicen concretamente, ¿sabes qué? El Ministerio de la Felicidad debe desaparecer, las sabatinas deben desaparecer, etcétera, etcétera, pero son cuestiones específicas que ha identificado la oposición como, de alguna manera, gastos que son suntuarios, que no necesitan o que no necesitamos hacer. Ahora, en esos mismos ámbitos específicos, ¿qué se ha logrado conseguir durante el año 2015 y qué se proyecta conseguir durante el 2016? Decía usted 400 empresas, 400 trámites. 400 trámites se han simplificado durante el año 2015 y 436 se esperan simplificar durante el año 2016. ¿En qué consiste esa simplificación y cómo va a favorecer no solamente al ciudadano que asiste a hacer estos trámites, sino justamente a la noción que estamos tratando hoy día, a la optimización plena del gasto público? Muy bien, hay un par de ideas muy importantes de ahí que quisiera apuntar de sus buenos comentarios. Es que primero no existe un Ministerio de la Felicidad, existe una iniciativa presidencial, un equipo de tarea dispuesto por el presidente de la República, que está alojado en la presidencia de la República y que trata los asuntos que tienen que ver con la construcción de una
una cultura del buen vivir, y ese es el trabajo que hace el equipo de Freddy. Entonces no hay ningún ministerio, es un equipo de trabajo dentro de la felicidad. Básicamente la noción es la misma, ¿no? Pero es un equipo de trabajo dentro de la Presidencia de la República, no es un ministerio. Luego, la otra idea importante es que el discurso detrás de eliminar las sabatinas no tiene que ver con eliminar la sabatina porque nos gastamos mucha plata, tiene que ver con que de alguna manera hay que callar al presidente. ¿Y por qué callar al presidente? Bueno, porque es clarísimo que todos los sábados, durante el lunes a viernes, el conjunto de actores políticos de la oposición dicen un conjunto de tergiversaciones que el día sábado son desvirtuadas, y eso obviamente les molesta porque ya no están acostumbrados, 9 años después siguen sin acostumbrarse a que tenemos mecanismos para hacerle saber a la ciudadanía la verdad de la milanesa, como dicen en Chile, más allá de que los ciudadanos, los actores políticos puedan opinar lo que quieran de lunes a viernes. Eso es lo que realmente les molesta, es que el presidente se calle, no que no hayan sabatinas. Ahora, el presidente ha dicho súper claro, si la gente vota por el proyecto vamos a eliminar las sabatinas. La verdad es que eso no es ningún problema, porque como bien sabemos, todos los martes el presidente hace actividades con los medios de comunicación, cada vez que va a territorio el presidente hace actividades con los medios de comunicación. Entonces, claro, la guinda del pastel es la sabatina, pero tenemos muchísimos más mecanismos para informar y comunicar que es nuestro deber como gobierno y que es un derecho de la ciudadanía. Ahora, sobre los 436 trámites de este año que vamos a simplificar, es importante que la ciudadanía sepa, el objetivo de eso es hacer que su relación Estado-ciudadano sea mucho más eficiente, y eso le genere ahorros al Estado y le genere ahorros a la ciudadanía. Ahorros al Estado en materia de que cada vez que tenemos menos requisitos y procedimientos que revisar, eso permite que los servidores públicos que tenemos ahora podamos destinarles actividades que agregan mucho más valor. Y para el ciudadano, para este año esperamos ahorrarle $50 millones en gastos directos e indirectos asociados a los procesos de simplificación. $50 millones. El año pasado ya ahorramos $20 millones. Entonces estos intereses de optimización no solamente se quedan en los temas de simplificación de trámites, sino también en el conjunto de iniciativas que hemos visto que pudieran ser más eficientes. Pudiéramos ser mucho más eficientes, por ejemplo, en la compra de vehículos. Este año hemos comprado un vehículo, solo un vehículo, que es una ambulancia. Sin embargo, los GATS ya van comprando 79 vehículos en el mismo periodo. Pero claro, todo el mundo se fija en lo que hace el gobierno central, pero como que nadie quiere ver lo que hacen los gobiernos subnacionales, y cuando nos piden a nosotros que disminuyamos personal, tendríamos que decirles, ok, nosotros ya disminuimos 16.000 servidores públicos en lo que va del año, pero por favor pídale también a su prefecto, a su alcalde que hagan lo mismo. Hay prefecturas como la prefectura de la SUAY que aumentó en 50% su nómina, 50% su nómina. Sin embargo, nadie dice nada, es como que con ese caso no importará nada. Entonces, decía usted, Cristian, vamos a hablar de la verdad de la milanesa, pero el asunto es que existen 1 millón de verdades de la milanesa. Cuando uno prende la televisión, cuando uno lee las páginas de opinión, ¿cuál es realmente la verdad de la milanesa? ¿En qué situación estamos? ¿Se gastó mucho en años anteriores y por eso nos vemos en la obligación apurada de recortar gasto ahora? No, hemos invertido muchísimo, que es totalmente distinto. Y lo que hemos hecho es construir un Estado socialista al servicio de los ciudadanos, un Estado que se compromete a dar un conjunto de garantizar un conjunto de derechos, y eso tiene un correlato en la prestación pública. Quiero decir, nosotros garantizamos la salud gratuita. ¿Ya? ¿Cómo creemos que se presta la salud gratuita? Con médicos. Y a los médicos hay que pagarles bien. O alguien piensa que un médico que estudia 12, 14 años no hay que pagarle bien. Garantizamos la educación. Muy bien. Pero la educación de calidad tiene que ver con profesores buenos, bien formados y bien pagados. O alguien piensa que un profesor no hay que pagarle bien. Garantizamos por Constitución la seguridad ciudadana. Si todo ese gasto hubiera sido necesario antes, hoy no nos veríamos en la obligación nuevamente apurada de reducir 900 millones durante este año en justamente asuntos que tienen que ver con gasto público. Ya, pero ojo. Desde el 2014 llevamos medidas de eficiencia, porque un buen administrador, y creo que el presidente Correa es un muy buen administrador, permanentemente está verificando cómo puede ser más eficiente en su accionar. Y una de las deficiencias bien importantes es cómo presto los mismos servicios con menos recursos. Entonces, en esta materia nos hemos dado cuenta desde el 2014 que hay gastos que han sido ineficientes, como por ejemplo en 2014 todavía pagábamos la alimentación para los servidores públicos de planta central. Además de ser injusto, era innecesario. Entonces ahí ahorramos $50 millones en 2014, solo en 2014. En 2015 ahorros de este tipo nos generaron $500 millones que tienen que ver con cómo soy más eficiente sin disminuir la calidad de la prestación. Entonces muchas gracias. No es que este año se nos ha dado la gana de hacer en razón del tiempo, Cristian, mil disculpas, el tiempo nos apremia. Existe un proyecto de ley de gobierno electrónico y simplificación administrativa que ustedes estaban por presentar a la Asamblea en el mes de junio. ¿Se mantiene ese cronograma? Bueno, dada la coyuntura actual habrá que
verificar cómo van los tiempos de la Asamblea y cuál es el momento más oportuno para presentar el proyecto de ley. El proyecto de ley consideramos que es importante y es necesario para migrar la gestión pública hacia nuevas herramientas tecnológicas que permitan mejorar la relación Estado-ciudadano, ya no solo a nivel central, sino también en los otros niveles de gobierno. Muchísimas gracias entonces a Cristian Castillo, el expresidente del Comité de Simplificación de Trámites. Marcela, en Quito.